Hola a todos, mi nombre es Nora Boyoki, soy instructora docente de la Residencia de Pediatría del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Una vez más agradezco a la doctora Moreno la oportunidad de contactarme con ustedes por este medio y el tema que vamos a abordar en esta charla son mejor dicho, las pautas de control y seguimiento en el niño. Cuando uno se plantea hacer un control de niño sano, persigue objetivos claros: la prevención de la enfermedad, la detección y el tratamiento oportuno de patologías que pueden ser detectadas rápidamente, y también debe incluir en la consulta una guía en aspectos psicosociales de la crianza del niño que reforzarán los dos aspectos anteriores. Cuando hablemos de prevención de enfermedad, haremos especial énfasis en el control de las inmunizaciones, como así también en la educación en salud. Las inmunizaciones, no voy a detenerme en este tema porque hay otro video en este curso que habla del calendario de vacunas, pero sí tener presente cuál es el calendario vigente en el momento de la consulta, controlarlo siempre, verificar que el niño esté vacunado como corresponde para su edad y en caso que no lo esté, actualizar las vacunas, ya que esta es una herramienta fundamental en la prevención de infecciones tanto para el niño como para la comunidad. Es por esto que es un pilar básico en el control del niño sano. En relación al control en sí, es importante tener una mirada amplia y anticipatoria ante posibles amenazas biológicas, psicológicas o ambientales que se relacionan con la salud del niño y su familia. Es decir, hay que tener una mirada amplia y abarcativa, no solo sobre nuestro pequeño paciente, sino también sobre el entorno en el que vive su familia y efectuar medidas de consejo o medidas de intervención en la comunidad para lograr que el ambiente en el que vive este niño sea lo más saludable posible en todos los aspectos. La educación en salud, que inicialmente en las edades precoces será dirigida hacia los padres, pero luego también dirigiéndonos hacia el niño, tendrán que incluir consejos sobre alimentación, el aseo dental, estilos de vida saludables que incluyan paseos, juegos, ejercicio y también hacer énfasis en la prevención de accidentes, ya sea en el hogar, en la vía pública, relacionados con muerte súbita. Es importante que el pediatra tenga esa mirada de consejo, de ayuda en la crianza del niño. A veces los papás no vislumbran situaciones de peligro en algunos juguetes, en algunas circunstancias, y es importante que nosotros dediquemos un tiempo de nuestra consulta en estas medidas preventivas que tienen un gran impacto en la salud de nuestro paciente. Es importante también que aprovechemos estas consultas de control en donde vamos conociendo a nuestro paciente para hacer también una detección y tratamiento oportuno de enfermedades que muchas veces no han motivado la consulta, pero que surgen durante la evaluación de nuestro paciente y nos permiten adelantarnos y llegar antes y con esto obviamente lograr un mejor tratamiento. Es decir, que una intervención precoz en enfermedades identificadas resultará en mayores índices de curación y disminución de discapacidad, en una valoración del crecimiento y desarrollo del niño, donde podemos también a partir de esta evaluación identificar situaciones de riesgo, y también deberemos implementar estrategias de tamizaje que según las edades van a ser importantes para algunas patologías ya así específicas en algunos niños que pueden, como dijimos previamente, estar sanos en el momento de la consulta y sin embargo tener riesgo de desarrollar alguna patología. La prevención debe ser siempre una herramienta en el control del niño. También deberemos tener en cuenta la guía en aspectos psicosociales de la crianza del niño. Consejos, guías anticipatorias, el acompañamiento hacia los padres en su duda y en su labor educativa para con el niño. Nunca desestimar las dudas de los padres, por tontas que parezcan. Es importante tomarnos un tiempo en la consulta, ganarnos la confianza de la familia y permitirles con amplitud que puedan hacer consultas sobre las dudas o necesidades que tengan en relación a aspectos generales de la crianza.
La visita de control de niño sano o la supervisión de salud ofrece una oportunidad única de identificar problemas reales y también potenciales en el ajuste psicosocial de la familia. Por ejemplo, sin ir más lejos, el colecho, que a veces uno si no lo pregunta o a veces los papás lo asumen como algo completamente normal, y ahí está nuestra mirada y nuestra intervención oportuna, afectuosa, para informar sobre cuáles son las verdaderas medidas que deben tomarse en relación a que el recién nacido debe dormir aparte, cuáles tienen que ser las condiciones. Es decir, medidas muy sencillas pueden evitar males realmente grandes. ¿Con qué periodicidad deberemos hacer este control de niño sano? Depende de la edad del niño. Cuando los bebés son recién nacidos y hasta los 6 meses, nuestras pautas de control serán a los 7 o 10 días la primera consulta, al mes y luego en forma mensual hasta los 6 meses. Entre los 6 y los 12 meses haremos un control cada 2 meses, es decir, bimensual. Entre los 12 y los 24 meses el control será cada 3 meses. Entre los 2 y los 6 años será cada 6 meses y entre los 6 y los 15 un control anual será suficiente, sobre todo para detectar patologías o alguna intervención que debamos realizar. El esquema general de una supervisión en salud prevé 2 tipos de consultas básicamente. La consulta por primera vez, que es una admisión, y una consulta de seguimiento. Cuando conocemos nuestro paciente por primera vez, obviamente vamos a detenernos mucho más en todos los aspectos previos a la consulta, es decir, la historia del niño, aquellos antecedentes que son remotos, también los actuales, antecedentes personales, familiares, también de su medio ambiente para poder establecer un correcto diagnóstico de salud. Cuando la consulta ya es regular, tendremos en cuenta la anamnesis como siempre, el examen físico y realizar indicaciones particulares en relación al motivo de consulta y estas guías anticipadas de las que hablábamos en las distintas edades del niño. ¿Qué vamos a preguntar en la anamnesis? Puede resultar obvio, pero no está de mal repasar todos los datos generales del niño o adolescente, antecedentes prenatales y perinatales, antecedentes familiares, alimentación, la historia nutricional de un niño es de vital importancia, el desarrollo psicomotor, por supuesto que una mamá de un niño de 12 años va a tener menor recuerdo que la mamá de un bebé de cuáles han sido los hitos madurativos, pero por lo menos los más elementales siempre debemos incluirlos en la pregunta. Las inmunizaciones, recordamos aquí la gran importancia de las vacunas como elemento en la medicina preventiva, no solo del niño sino de la comunidad, y por supuesto los antecedentes del niño patológicos que, bueno, dan cuenta de la historia clínica del paciente. En el examen físico, que comienza desde que el niño entra a la consulta, cómo está, cómo interactúa con los padres, cómo interactúan con su hijo y entre sí. Debemos recordar propiciar un ambiente agradable, con una temperatura adecuada, ya que vamos a desvestir al niño. Tener un abordaje gentil, explicarle al niño con palabras claras y acordes a su edad lo que se le va a hacer, no porque es niño no debe recibir explicaciones, acordes por supuesto a lo que va a comprender. Es importante pedirle a la mamá o al papá que lo desvistan y que luego se queden junto al niño a fin de evitar el temor que obviamente le va a producir nuestra presencia. No es necesario sacar toda la ropa de una vez, salvo que la patología así lo requiera, tener siempre respeto por el pudor del niño, procurar siempre sostener un control visual que tranquilice, que transmita afecto y en adolescentes acentuar particularmente el cuidado del pudor. Recordar siempre esto que es una premisa fundamental en todo acto médico. Nos debemos lavar las manos correctamente antes y después de realizar el examen. Esto no se nos tiene que pasar nunca. ¿Cómo van a ser los controles en los primeros 12 meses? Y aquí vamos a hacer un poco un repaso de otras unidades anteriores, pero que es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones que ya hemos visto. ¿Cómo vamos a hacer los controles? ¿Con qué frecuencia? Bueno, recordamos, de recién nacido a 6 meses mensuales y de los 2 a los 12 meses bimensuales. ¿Qué debe incluir sí o sí este control?
revisar las pautas alimentarias, realizar screening, esta va a ser la época de hacer todos estos screenings según la edad, verificar el estado de inmunizaciones, no me canso de repetirlo, ver el carnet, puede ocurrir que alguna vez la mamá no traiga su certificado de vacuna, pero a la consulta siguiente hay que recordar verlo. El examen físico completo y, por supuesto, estamos hablando de un control de niño sano, pequeño, obviamente crecimiento y desarrollo, nuestro gran foco de observación. Recordamos que en la alimentación vamos a fomentar, a alentar desde todo punto de vista la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Es muy importante que aprovechemos la consulta para enfatizar estas cuestiones. Cuando la alimentación materna no se puede o no se quiere o hay una indicación concreta, hay sucedáneos. Aquí dejo algunas sugerencias, no me voy a detener en ellas, las pueden leer del PowerPoint, pero es importante recordar que siempre la primera opción para la alimentación de un niño es la leche materna. En cuanto a la incorporación de alimentos, esto lo hemos visto en el módulo de nutrición, aprovechamos para repasar. Y recordar que siempre en la consulta uno puede estar asesorando, aclarando dudas. A partir del 6º mes, el niño venía alimentándose con la leche materna y ahí vamos a incluir los semisólidos. Tradicionalmente vamos a comenzar con las frutas carnosas como la manzana, la banana o la pera. Luego vamos a incorporar vegetales como papa, calabaza, zapallo, puede ser batata. Podemos incorporar el aceite, recordando que el aceite es un alimento que provee de grasas, con lo cual hay un incremento calórico que puede ser una estrategia si es que el progreso de peso del niño no es el adecuado. Estamos hablando de frutas carnosas, de vegetales que se pueden llevar a una consistencia de semisólido que es la que justamente buscamos. Aquí no solo estamos alimentando, sino que también estamos enseñando y estimulando, ¿no? Esta alimentación, estas primeras alimentaciones tienen también esa función de interacción y de educación hacia el niño. Podemos incorporar los cereales muy progresivamente a partir del 6º mes, 7º, arroz o maíz, y también podemos incorporar en esta etapa la carne de vaca o la carne de ave. Obviamente que la alimentación tiene una fuerte influencia social y cultural, pero nuestra consejería debe estar dirigida hacia los alimentos más adecuados para esta edad del bebé. Entre el 7º y el 8º mes continuamos con los vegetales cocidos. Hacia el 8º mes podemos incorporar los cereales con gluten, trigo, avena, centeno y cebada. La yema de huevo, vamos a dejarla clara después, recordemos que es la parte más proteica del huevo y la parte que puede ser también más alergénica. Compotas de frutas con azúcar, legumbres tamizadas y podemos incorporar manteca o crema de leche para aumentar el contenido calórico si fuera necesario. Entre los 9 y los 12 meses puede haber sugerencias ya más elaboradas como vegetales en budines, salsa blanca, podemos incorporar la ricota, los dulces de batata y membrillo frecuentes en nuestro medio, algunas mermeladas, quesos blancos untables para enriquecer y mejorar las preparaciones, el huevo completo, pescados y ya algunas verduras crudas. Pero es importante tener en cuenta que en caso de antecedentes familiares o personales de atopía, hay que retrasar el consumo de clara de huevo, pescado, tomate e incluiría algunos otros alimentos como las frutillas hasta cumplir el año por la posibilidad de desarrollo de reacciones de atopia. Suplementos que debemos controlar durante el primer año que el niño reciba. Bueno, en cuanto a vitamina A, la carencia va a ser excepcional en niños amamantados. Esta la vamos a tener en cuenta sobre todo en pacientes que se alimentan con leche entera. La vitamina D va a estar indicada en niños amamantados que viven en zonas con baja exposición solar, como los polos, por ejemplo, o áreas de mucho frío, o si están muy cubiertos por razones climáticas. La exposición solar recomendada en lactantes amamantados vestidos y sin gorro es de 2 horas semanales, con pañal solamente 30 o 20 minutos diarios. Es importante recordar el cuidado que debemos hacer del sol, que por un lado nos regala la vitamina D, pero por el otro lado las quemaduras solares son de riesgo. Es importante, recordemos que estamos promoviendo la salud, que los niños pequeños no se expongan al sol y que si lo hacen, por supuesto, sea fuera de las horas
no recomendadas para la exposición solar. Y la vitamina C, el niño amamantado no requiere suplementación, sí el niño que recibe leche entera, y recordar que está ampliamente difundida entre los alimentos vegetales, con lo cual si la dieta ha sido progresivamente de incorporación de verduras y de frutas, es muy probable que los requerimientos estén cumplidos y estén cubiertos por esta vía. El hierro es otro elemento a suplementar, 1 miligramo kilo día desde los 4 a 6 meses hasta el año en ciertos pacientes. ¿Quiénes? Desnutridos, niños destetados tempranamente o con una lactancia que permanece siendo exclusiva mayor de 6 meses. Recordemos que a los 6 meses los depósitos maternos decaen. La alimentación con leches no fortificadas, leche entera común, y por supuesto el bajo nivel socioeconómico puede constituir también una indicación para la suplementación. Y con 2 miligramos kilo día a prematuros, muy bajo peso al nacer, gemelares o niños productos de embarazo con anemia. Y allí la suplementación la haremos desde los 2 meses. El screening metabólico, otro pilar fundamental en el control del bebé, tener en cuenta que va a permitir el rastreo de hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, déficit de biotinidasa. Es un estudio de rutina que debe realizarse entre el tercer y el séptimo día y es un derecho del niño. Este screening debe realizarse por ley. Es muy importante que como pediatras controlemos que el niño se haya hecho el screening. De nuevo, no me lo hice, no lo fui a buscar. Tenemos que ver ese resultado, ya que se puede llegar temprano a enfermedades muy invalidantes con muchas complicaciones a largo plazo, como un hipotiroidismo que se corrige simplemente con la administración de levotiroxina. Es por esto que enfatizo el screening metabólico, el control que se haga y el ver el resultado para podernos quedar tranquilos con el resultado en mano. Solamente para mencionar, para que tengamos en cuenta la importancia, el peso que tiene el realizar el screening. Aquí en este cuadro se puede ver la frecuencia, no es una frecuencia local sino general, pero son enfermedades en las que llegar antes implica un gran cambio en la vida de nuestro paciente. Así es que ese es un elemento que no se nos puede pasar por alto y que la mamá puede no darle una importancia, decir sí se lo hice, me dijeron que estaba bien. Es importante que controlemos la realización adecuada del screening. Autoemisiones acústicas, otro pilar clave para el control del recién nacido, permite detectar los casos de hipoacusia bilateral superior a 40 decibeles al poco tiempo de nacer o durante el primer mes de vida. Es importante este screening universal de hipoacusia antes del mes de edad y puede repetirse a los 5 meses. En el caso que sean patológicas, recordemos que es un screening, por lo tanto deberá realizarse un potencial evocado para poder redefinir y categorizar el grado de hipoacusia y el control periódico de la audición cuando se presenten indicadores de riesgo asociados a sordera neurosensorial y o de conducción adquirida progresiva o de comienzo tardío, es decir, verificar la audición, controlar la audición de nuestro paciente es nuestra responsabilidad. Cuando es pequeño a través del screening, pero en cada consulta, ya que un niño que no escucha no va a poder aprender a hablar, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos van a tener hacer mayor hincapié en la consulta? Los factores de riesgo son trastornos auditivos familiares, sospecha de los padres de que el niño no oye, infecciones congénitas vinculadas al grupo TORCH, ingesta de fármacos ototóxicos durante la gestación, prematurez o bajo peso al nacer, inferior a 1500 gramos, malformaciones de cabeza-cuello, el haber padecido meningitis bacteriana, la hiperbilirrubinemia, Apgar menor o igual a 4 al minuto o menor o igual a 6 a los 5 minutos, asistencia respiratoria mecánica al nacer por más de 10 días, partos meconiales, hipoxia perinatal o hemorragia intracraneal neonatal. En estos pacientes uno va a tener una mirada mucho más aguda, pero todos los niños, vuelvo a insistir, debemos controlar que escuchen. Esto es fundamental.
La evaluación de la cadera es otro de los elementos claves en estas primeras consultas a través de la maniobra de Ortolani y la evaluación física que deberá ser realizada en todos los niños, en todas las visitas durante los primeros 4 a 6 meses de vida. Contamos con la ecografía, que es un medio inocuo, absolutamente no invasivo, que nos permite llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo de presentar una enfermedad de displasia de cadera? El sexo femenino, los primogénitos, los nacidos en presentación podálica, la desproporción materno-fetal, que haya antecedentes familiares de esta patología, otras alteraciones ortopédicas que pueden coexistir en los niños con síndrome de Down y los nacidos en postérmino. Pero recordamos, todas las consultas deben incluir la valoración de la cadera y recordar que la ecografía es un método inocuo, accesible y podemos adelantarnos mucho en el diagnóstico de esta patología. Una cuestión a tener en cuenta que debemos hablar con los papás de los bebés pequeños es recordarle el sueño en un lugar distinto de los padres. Hay que desalentar el colecho, que es altamente riesgoso. El bebé debe dormir boca arriba, con la cabeza siempre destapada sobre un colchón duro para que el bebé no se hunda, con los brazos por fuera de la ropa de cama y con los pies haciendo tope con el borde de la cuna. Hay que evitar el sobreabrigo del niño, las chichoneras, los juguetes dentro de la cuna y, por supuesto, total y absolutamente prohibido que fumen en la habitación en la que el niño se encuentra. Estas cuestiones hay que revisarlas, hay que insistir y hay que tener paciencia y ser insistente porque verdaderamente son importantes en la salud de nuestro paciente. Por supuesto, otra cosa importantísima que debemos controlar es el desarrollo psicomotriz, ya que esta también es una herramienta para detectar tempranamente alguna alteración del desarrollo. Vamos a recordar muy brevemente cuáles son las características de los lactantes. El lactante del primer trimestre es un lactante que tiene un sueño prolongado, una vigilia breve, su actividad fundamental es alimentarse, tiene una postura naturalmente asimétrica, tiene un elevado tono muscular y su conducta está regida por reflejos arcaicos, reflejos de protección. El llanto es su único lenguaje, así que ante cualquier necesidad o estímulo externo, la respuesta va a ser esta. Las metas que debe cumplir el niño del primer trimestre es obtener la fijación ocular, lograr la fijación ocular, la sonrisa social que debe estar presente el segundo mes, tener ese lenguaje inicial inmaduro, lograr la pérdida de los reflejos arcaicos, adquirir una postura simétrica, lograr el sostén cefálico y, por supuesto, el ritmo circadiano. En el segundo trimestre ya el niño tiene una postura simétrica, no quedan casi reflejos arcaicos, se están perdiendo, hay un sostén cefálico definitivo, una aprensión voluntaria, una marcada preferencia por el rostro humano, aparecen las vocalizaciones y gorjeos, aparecen las carcajadas al cuarto mes, hay un descubrimiento de las nuevas partes del cuerpo e iniciaremos este trípode bimanual característico del bebé de 6 meses. ¿Cuáles son las metas que debe tener el niño? ¿Cuáles son las metas que debe lograr? El balconeo, la pérdida de automatismos, adquisición de la succiodeglución voluntaria, esto va a posibilitar la alimentación con semisólidos, la pérdida de reflejos de defensa plantares, el trípode monomanual va a empezar a rodar entre el cuarto mes, sedestación sin apoyo en un esbozo inicial y para poder pasar un objeto de una mano a la otra. En el tercer trimestre, en el área motora ya se va a sentar solo, toma objetos ya con una pinza, protege su cara y sus brazos ante una caída y adopta la posición de gateo. Recuerden que no es imprescindible que el niño gatee, pero es una pauta que puede ir adquiriendo en esta etapa, idealmente alrededor de los 8 o 9 meses. En el área del lenguaje y social es un niño inquieto, curioso, explora su cuerpo y el medio. Al poder sentarse cambia rotundamente su horizonte, ¿no? Y siempre el horizonte es un estímulo para la adquisición de nuevos hitos. Va a afirmar su postura, mejorar sus movimientos, juega a las escondidas y aparece característicamente el hecho de que no quiera estar con extraños. Esta angustia del octavo mes es muy importante como organizador en la vida del niño. Aparecen las primeras sílabas.
En el cuarto trimestre ya el gateo es maduro, marcha con apoyo. Recordemos que a los 12 meses el niño debe desplazarse, aunque sea tomado de algún objeto o de la mano. Pinza radial ya superior. En el lenguaje y en lo social van a aparecer sílabas con M, N y P sin significado, luego repetición de sonidos simples, va a reaccionar al no, va a aplaudir y saludar, y a los 12 meses van a aparecer las primeras palabras. Este concepto es clave y lo vamos a repetir siempre. El manejo de la mano durante los primeros 12 meses de vida es el mejor indicador de un desarrollo adecuado de la inteligencia. En el control del niño al primer año vamos a prestar atenciones a cómo ha sido el crecimiento, cuáles han sido las alteraciones del desarrollo, si es que han aparecido, si se deben a falta de estímulos, si pueden ser indicadoras de enfermedad neurológica. Buscaremos signos de maltrato, seguiremos con el control de la hipoacusia, pueden aparecer las caries del biberón y podemos buscar también algunos datos del examen físico que den cuenta de déficits nutricionales tales como anemia, déficit de vitamina D, etc. En el control del preescolar, siempre nuestros pilares fundamentales: controlar la alimentación del niño. Recordar que el pediatra puede hacer sugerencias de vital importancia para los padres, sobre todo en cuanto al consumo de golosinas, de comidas poco adecuadas, la gran ingesta de gaseosas que muchas veces tienen nuestros pacientes. Volveremos a controlar las inmunizaciones, nos aproximamos al ingreso escolar del niño, así es que este carnet tiene que estar impecable. Valoraremos su crecimiento y desarrollo. Recordemos que en el sueño, a partir del año, el sueño nocturno comienza a ser continuo, sin despertares para la alimentación. Esto es algo que muy frecuentemente forma parte de la tradición de algunas familias que acostumbran a darle un biberón para que el niño se duerma. Recordemos que no debe alimentarse ni despertarse a partir de esta edad durante la noche. Debe dormir de 1 a 3 años unas 13 horas con 2 horas de siesta, y entre los 3 y los 5 años entre 10 y 11 horas sin siesta. El descanso adecuado posibilita una escolaridad exitosa, así que es importante que el niño descanse las horas que corresponden. En cuanto al control de esfínteres, que se va a iniciar aproximadamente a los 18 meses, debemos recordar que antes de los 5 años debe ser completo. En cuanto al control del preescolar, en cuanto a consejos, no debe usarse chupetes ni mamaderas a partir del primer año de vida. Debemos recordarle a los padres que no utilicen objetos pequeños o que haya objetos pequeños cerca del niño que va a tender a llevárselos a la boca o a metérselos en la nariz. Los líquidos calientes y las estufas deben estar lejos del niño. Cuando cocinemos es importante recordar que ollas y sartenes deben ubicarse en las hornallas posteriores para evitar que el niño trate de trepar, de tomarlas y volcarse estos líquidos calientes encima. Es importante tapar los enchufes, cuidado con las escaleras y balcones, tener en cuenta que los remedios y los tóxicos tienen que permanecer totalmente fuera del alcance de los niños, así como los objetos punzantes. A esta edad el niño es muy explorador, busca tocar todo. Es importante no fumar en la casa, fundamental, la protección solar y no dejar a los niños solos en bañeras o piscinas. Estas cuestiones pueden parecer muy obvias, pero no está de más recordarlas. Para eso también es el control de niño sano, para que acompañemos a los papás y seamos capaces de prevenir errores que pueden resultar en situaciones terribles para los chicos. El niño escolar continuará recibiendo por nuestra parte de un control en su crecimiento y desarrollo. Buscaremos alteraciones visuales, auditivas, nutricionales, siempre el asesoramiento sobre estilo de vida saludable. Evaluaremos su aptitud física, aparecerán aquí escoliosis, problemas ortopédicos. Va a aparecer aquí este tema, este gran capítulo que son los trastornos del aprendizaje y el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, una mirada muy aguda sobre eso. Buscaremos signos de maltrato y abuso sexual. También evaluar la salud bucal, no porque seamos pediatras no vemos la boca. La derivación oportuna, odontología, es un acto de prevención en salud.
Buscaremos parasitosis y veremos si nuestro paciente es o no un respirador bucal. Recordar que también el respirador bucal puede ser un niño que descanse mal y que tenga un bajo rendimiento escolar por esta causa. En el adolescente los controles van a ser más difíciles. Es muy importante en estos pacientes un gran respeto por su pudor, por su intimidad, pero no por eso dejar de controlarlos. ¿Qué buscamos en el adolescente? Alteraciones de crecimiento, alteraciones que tengan que ver con el desarrollo sexual, como el síndrome de Turner, desórdenes alimentarios, desgraciadamente frecuentes a esta edad, adicciones, trastornos de la personalidad, violencia, fracaso escolar o abandono. La escolaridad de nuestro paciente es un elemento que debe formar parte de la consulta. ¿Cómo le va el niño en la escuela? No solo en esta edad, sino en edad anterior. Si no lo mencioné, lo menciono ahora. El saber cómo le va a nuestro paciente en la escuela, si tiene amigos, cómo es su rendimiento escolar, es también un control de salud y es también un punto en el que debemos prestar atención y hablar con los papás. Bueno, por supuesto en la adolescencia el abandono de la escuela, las enfermedades de transmisión sexual, el acné, que suele ser una preocupación muy puntual de ellos, alteraciones cardiovasculares, caries y mala oclusión dentaria siempre. El crecimiento del adolescente no es armónico porque no es simultáneo en todos los tejidos, sino secuencial. Es importante que tengamos en cuenta que primero aumenta el tejido adiposo, luego el esquelético y finalmente el muscular. Esto puede ser sobre todo una consulta o una preocupación estética para el niño y debemos entonces asesorarlo sobre esto. Con respecto a la alimentación, hacer hincapié en una alimentación saludable, equilibrada, prestar atención a esto. Es muy frecuente que a esta edad haya trastornos de este tipo influidos por lo social o por el propio grupo. Hacer un control oftalmológico anual es importante. Muchas enfermedades oftalmológicas comienzan o aparecen en la adolescencia y debemos estar atentos a si el niño ve, cómo se siente en la escuela, cómo puede copiar. Tener en cuenta la actividad física que incluye un estilo de vida saludable, pero cuidado, las exigencias deportivas exageradas no son aconsejables porque la fuerza muscular es insuficiente. No someter al adolescente a abusos de actividad física. Tan malo es la ausencia como el exceso. Debemos investigar el consumo de alcohol, así como de otras drogas de abuso. A veces, obviamente, no en la primera consulta, pero ganarnos la confianza del adolescente y su familia es vital para poder establecer estrategias de prevención. Y controlar al niño, controlar su desarrollo puberal con las escalas de Tanner que vimos en los videos de crecimiento y desarrollo. Las infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado son un tópico a controlar en los adolescentes. Habrá que establecer recomendaciones a la familia para la educación en salud sexual y reproductiva de sus hijos o hijas. Este es un aspecto clave, sumamente importante. Identificar la actividad sexual y actitudes del niño, del adolescente e informar sobre anticoncepción. Es importante también prevenir un embarazo no deseado. Comprobar siempre, como decimos, las inmunizaciones, pero sobre todo que estén completas en cuanto a hepatitis B y el virus del papiloma humano. Y por supuesto investigar sobre tabaquismo, que es otro abuso que frecuentemente acompaña a los adolescentes. Para terminar, solo quiero dejarles esta premisa. Es muy importante tener en cuenta que promover el desarrollo normal del niño debe ser un objetivo claro de todo médico que atiende niños. El pediatra tiene la fortuna de poder intervenir en prevención quizá más que ningún otro médico. Entonces, familiarizarnos con los aspectos adecuados del desarrollo, de la crianza, de la escolaridad, de la adolescencia de nuestro paciente nos va a llevar a promover una salud mejor en nuestros niños. Debemos aprovechar la consulta para examinarlo, para ver su crecimiento, para hablar con los padres, para controlar las vacunas, no descuidar ningún aspecto que puede hacer de nuestro niño un adulto sano, exitoso y feliz. Muchas gracias por su atención, los espero en el próximo video, espero que les haya sido de utilidad.